Hablaremos hoy de comportamientos extraordinarios de filósofos antiguos. Cuando digo extraordinarios, quiero decir más bien demenciales. Así que atención. Yo creo que alguna vez hablamos de Aristóteles, que no toleraba quedarse dormido y había inventado un aparato, un mecanismo que le garantizaba permanecer despierto. Después, Heráclito, el oscuro de Éfeso, que creía que untándose con estiércol y ubicándose al sol conseguiría expulsar las fiebres que lo aquejaban. En verdad se murió, con lo cual las fiebres verdaderamente se fueron, ya que los muertos carecen de toda calentura. Hoy hablaremos de Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV a.C. Nació en Iaso, en el Asia Menor, que entonces era Grecia. Pero después pasó a enseñar en Megara. Cuentan que en Megara había sitios en los que se armaban unas competencias lógicas y dialécticas que se tomaban bien en serio. Era el deporte preferido de los griegos de entonces. Y perder en una de esas competencias de razonamiento era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los más veloces, los más cancheros, ¿no? Bien, muchos maestros trabajaban con incongruencias del lenguaje, con pequeñas paradojas. Se le atribuye a Diodoro de Megara la siguiente invención. Lo que no has perdido lo tienes, decía Diodoro de Megara. Entonces, el primer asunto, el primer engaño se trataba de hacer que alguien admitiera eso. Lo que no has perdido lo tienes, ¿no es cierto, Patricio? Sí, decía Patricio. Si no lo perdí lo tengo, ¿no es cierto? Bueno, una vez que el tipo aceptaba esto, y era frecuentemente aceptado, erróneamente, Diodoro continuaba con la pregunta: ¿no has perdido unos cuernos? Y el tipo decía: no he perdido unos cuernos. Entonces Diodoro decía: pues entonces los tienes. Tienes que admitir que no habiéndolos perdido, tienes cuernos. Y esto provocaba la risa, el estupor general y el triunfo en la competencia que hemos descrito. Diodoro era maestro en esos torneos en los que se debía atrapar a un contrincante para que no pudiera salir de cierta construcción retórica con respuestas que no fueran absurdas. No muy distinto de esto son los debates televisivos antes de una elección. Viene un tipo y te pregunta: ¿lo que no has perdido los tienes? Dice el tipo, y uno le dice sí, y perdió las elecciones. Los votos. Ese tipo pasa a gobernar el país porque es el mejor de los debates. Y cuando no hay debates, todos dicen: ¿cómo no va a haber debates? ¿Cómo voy a saber a quién votar? Si a mí me gusta votar al que sabe el chiste de si tu papá mata a un chancho, vos te asustás. Bien. Usted sabe que últimamente se están decidiendo las elecciones por los debates televisivos. Naturalmente, me parece horroroso. ¿Cuál es la principal virtud para gobernar una nación? ¿Ser un vivillo de retruques de debate? Claro. Que usted nombre... ¿Lo conoce a Prada? Le dice uno. ¿Qué Prada? Pregunta. El que te encajó una patada. Ganó la elección. Ganó las elecciones. Y después sigue aplicando esa forma de inteligencia en los asuntos de Estado. Bien, algunas de estas gracias, como hemos visto, todavía no han podido ser eludidas. Pero hay paradojas que han quedado irresueltas y que son mucho mejores que esta estúpida de Diodoro, ¿no? Digo las aporías de Zenón, la famosa flecha eleática, que para llegar a un lugar tiene que recorrer primero la mitad del trayecto y después la mitad de la mitad y después la mitad de la mitad de la mitad, etc. Todavía hoy hay algunos cerebros que pierden su tiempo en eso, pero tiene su gracia. Diodoro tenía mucha estima a un personaje llamado Estilpón. Algunos los consideraban grandes enemigos y en realidad lo eran, pero a Diodoro le daba cierto miedo enfrentarse con Estilpón, que era muy hábil, capaz de resolver grandes enigmas.
Pero finalmente, en una oportunidad, confrontaron. Diodoro y Stilpon se encontraron en una competencia en la que, según la crónica, participó como juez Ptolomeo Soter, que no era otro que el rey de Egipto. Parece que Ptolomeo se había acercado a Megara para ver aquella competencia y lo nombraron jurado. Bueno, a la hora establecida, en la gran sala de un palacio, Stilpon se puso de pie y planteó lo siguiente. A ver, honorable Diodoro, ayúdame, te ruego, a salir de este problema. Me he dado cuenta de que nadie en verdad puede decirse mortal. Los vivos no pueden decir he muerto sin mentir. Y los muertos nada pueden decir. En cuanto a los inmortales, va de suyo que para ellos no es una frase que resulte verdadera. Así, si es cierto que nadie puede decir soy mortal, el hecho de ser mortal no designa más que una posibilidad futura en lo que concierne a cada uno de nosotros y para nada una certeza. Una respuesta filosófica adecuada hubiera sido déjeme de jorobar. Pero Diodoro no tuvo esa ocurrencia. Empezó a pensar en dónde se encontraba la falla de aquel razonamiento, pero no lograba despegar el hilo de su planteo. Entonces tartamudeó, un murmullo recorrió la sala. Murmullo, por favor. Perfecto. Y luego otra vez el silencio. Ptolomeo, el juez, instó a Diodoro a que diera una respuesta. Bueno, dice, responda. Pero no hubo caso. Todo lo que le venía a la mente a Diodoro era complicado, retorcido, poco certero, y Diodoro se retiró abucheado. ¡Uy, qué mal! Pobre. Antes de retirarse, antes de cruzar la puerta, se dio vuelta para decirle al auditorio que su respuesta sería escrita, pero no logró convencer a nadie y los abucheos recrudecieron. Cuando llegó a su casa llamó a su escriba y le dictó una respuesta sabia y argumentada. A la mañana siguiente la leyó y no le gustó. Entonces pensó dos cosas: que estaba viejo y que había perdido. Pero se le ocurrió de pronto un argumento irrefutable y se presentó al otro día ante la sala y dijo que el mejor modo de acercar la aseveración soy mortal al suceso era del siguiente modo. Y se subió a lo alto de una muralla que había justo en el ápice de una barranca, se lanzó al vacío y se mató. Me está cargando. Subió a la barranca, murallita, soy mortal, dijo. ¡Pah! Y se mató. ¡Ganó! Se mató, la mostración ostensible de la que hablaba Bertrand Russell. Que decía que era lo mejor, cuando uno quería mostrar un huevo, lo mejor era agarrar un huevo con la mano y exhibirlo. ¿Y dónde estaban ahí los que tanto abucheaban y murmuraban? Acá están. ¿Por qué lo dicen? Están acá, son todos esos que están sentados ahí. ¿Qué dicen ahora, ¿Y ahora qué? Bueno, pero sí, no le sirvió de nada ganar, porque murió. Vamos a ver. Aunque la resolución, bueno, qué sé yo, la contundencia retórica de Diodoro conmovió a todos. Murmullo de conmoción. Ptolomeo, el juez, le dio el triunfo. Dice, bueno, ganó el finado Diodoro. El rival, Stilpon, al final solo perdió algunos alumnos, porque claro, generalmente se iban con el ganador. Pero tener como maestro un muerto
Salvo Quevedo, nunca lo ha logrado nadie. ¿Recuerdan el soneto de Quevedo, no? Escuchando con los ojos a los muertos, que era leer después de todo. Y esta es la historia de hoy, que se cierra con una profunda oposición a estos ejercicios a los cuales eran tan aficionados los griegos, ¿no? Los buenos sofistas decían que el mejor ejercicio consistía en defender posiciones opuestas con idéntica destreza. Y esta es una manera leguleya, tramposa de considerar la inteligencia, como si la inteligencia estuviera en las zancadillas. De todos modos, el pensamiento griego también nos dio los instrumentos para evitar estas zancadillas. Y quiero creer que esto tenía en vista una enseñanza más profunda. Y la enseñanza más profunda es esta: conviene desconfiar, tener un cierto escepticismo, puesto que cualquier lenguaraz puede poner en aprietos a una inteligencia profunda. Repito, conviene desconfiar y mantener un cierto escepticismo, puesto que cualquier lenguaraz puede poner en aprietos a una inteligencia profunda. El amigo Unamuno hablaba de una virtud que a él le parecía letal para la inteligencia, que es la facundia, esa rapidez, ese ingenio que tienen algunos, que suele oscurecer la naturaleza más profunda de algunos asuntos. Y él decía, Unamuno decía que él prefería la inteligencia seca, austera, de pocas palabras. Cierto día hablaremos, algún día hablaremos, de un estilo argentino en las artes, en la literatura, pero también en lo actoral, que es un estilo de demasiadas palabras, de demasiada viveza, gente que está todo el tiempo en estado de efervescencia. Unamuno detestaba eso, y el arte argentino en una época también. Nuestros mejores exponentes artísticos son austeros, son muy austeros. Bueno, así que, si ustedes me permiten, dedico a esa austeridad esta charla de hoy sobre el amigo Diodoro de Megara, que se mató para demostrar que tenía razón. Hemos ido a la discoteca y le explicamos todo este asunto. Y no hay un tango de esto. ¿Cómo va a haber un tango de esto? Se esto? volvió loco. Sí. Dice, no, porque qué sé yo, me hizo explicar la zaporía, la flecha que nunca llega al blanco. Dice, ¿cómo que no llega al blanco? Está loco, me dice. Creyendo que eso era un argumento. Hay gente que prefiere esa clase de intimidaciones más que los argumentos. Es como más vistosa, ¿no? Esta cosa que decía usted de teniendo cierta destreza de procedimiento, cierta destreza discursiva, hace como fueguitos artificiales. Sí, eso sí, pero yo me estoy refiriendo a la intimidación, que es la ausencia total de argumento. Por ejemplo, te voy a matar. Esa es una forma intimidatoria. Así como mostrar un huevo es la mostración ostensible de un huevo, el argumento intimidatorio es: si no hables más porque te fajo. O está la otra falacia, que también tiene un nombre que mentábamos el otro día, y usted que habla que se casó 7 veces. Eso sí, de desviar la atención del teorema de Pitágoras. No, eso pasa, en la política, en los debates televisivos pasa todo el tiempo. Por eso no hay que votar al que gane los debates. Claro. Muy bien. En la discoteca finalmente nos dieron un bello tango que alude a la barranca de la cual se tiró el pobre Diodoro de Megara para hacer ver que tenía razón. Y se llama La Barranca. Yo cada vez que oigo La Barranca me acuerdo de Diodoro de Megara volando en dirección en dirección a la razón finalmente. La Barranca va a ser cantada por uno de nuestros grandes cantores, que es Charlo, de los griegos de entonces. Y perder en una de esas competencias de razonamiento era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los Eñazo, en el Asia Menor, que entonces era Grecia. Pero después pasó a enseñar en Megara,
Cuentan que en Megara había sitios en los que se armaban unas competencias lógicas y dialécticas que se tomaban bien en serio, era el deporte preferido. Hablaremos hoy de comportamientos extraordinarios de filósofos antiguos. Cuando digo extraordinarios quiero decir más bien demenciales. Así que atención. Yo creo que alguna vez hablamos de Aristóteles, que no toleraba quedarse dormido y había inventado una parada. En verdad se murió, con lo cual las fiebres verdaderamente se fueron, ya que los muertos carecen de toda calentura. Hoy hablaremos de Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV a.C. Nació un mecanismo que le garantizaba permanecer despierto. Después, Heráclito, el oscuro de Éfeso, que creía que untándose con estiércol y ubicándose al sol, conseguiría expulsar las fiebres que lo aquejaban.